Bien, Richard acaba de rememorarme un recuerdo muy bonito cuando hablo de carta, ¿no? De carta postal. Ahora solo son emails, que a veces son tan impersonales, ¿no? Y hoy vamos a hablar precisamente de una carta que dejó escrita el apóstol Juan, su evangelio. Y él, bueno, pues describe una serie de experiencias, ¿no? De encuentros de Jesús con diferentes personas, algunos milagros, etcétera, ¿no? Digo que me he acordado de la carta porque cuando hice la mili, hacía muchos años, muchos, muchos, y yo recibía una carta de mi novia entonces cada día. Esther, mi mujer, hoy, cada día escribía una carta. Luego allí me llegaban amontonadas, ¿no? O sea, no la recibía a diario porque el correo del cuartel no funcionaba demasiado bien. Pero yo cada semana tenía 7 cartas de ella, ¿no? Yo le escribí unas cuantas, pero os aseguro que tantas como ella no, ¿no? O sea que sí, que yo recibía con gozo, con alegría, cada vez que abría una carta de ella, pues me contaba las cosas que iban pasando en su casa, en la iglesia, en su vida, ¿no? Y para mí era un momento de eso, de tranquilidad, de desconectar de aquello que estaba viviendo, que no me gustaba demasiado. Pasa que era obligatorio, entonces ya había que ir, ¿no? Y recibía cartas que me traían recuerdos, esperanza. Yo siempre decía, venga, ya queda poco, ya te quedan un día menos y el tiempo pasó así, ¿no? Bueno, pues yo esta mañana me he querido centrar en dos textos que están al final casi del libro de la epístola del apóstol Juan. Y he titulado la corta meditación La abundante generosidad de Dios. Los pasajes se encuentran, uno de ellos se encuentra en Juan 20:30 y dice en mi versión, que es la versión textual, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo. Dice después, pero estas, es decir, las que han sido escritas, las que él recogió, inspirado por el Espíritu Santo, han sido escritas para que creáis que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bien, Juan nos expresa claramente cuál es el propósito, ¿no? que ha tenido para recoger este maravilloso libro, ¿no? Claro, es que yo creo que Juan habla de dos aspectos de Jesús, ¿no? Jesús el ungido, es decir, el que estaban esperando. Ahí vemos el propósito histórico profético, ¿no? De confirmar que Jesucristo era el Mesías prometido. Y luego habla de el Hijo de Dios. Si nos queda alguna duda, matiza, porque Jesús fue llamado el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, ¿no? Como en la parte humana de Jesucristo y la parte divina de Jesucristo, ¿no? Bueno, sobre todo me ha llamado la atención la primera parte, ¿no? Dice que Jesús hizo muchas señales en presencia de los discípulos, pero dice que las cuales eh, otras no están. O sea, Juan ha recogido unas pocas con el propósito de afianzar la creencia en el Mesías, pero que hay otras muchas que no se han recogido, ¿no? Y luego el otro pasaje que es paralelo a este es el último versículo de la epístola de Juan, es el versículo 25 del capítulo 21. Dice, hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, supongo, dice Juan en mi versión, que ni en el mundo entero cabrían los libros escritos, ¿no? Bueno, no sé si os habéis parado alguna vez a pensar, yo me paré a pensar y comparé un poco estos dos textos, ¿no? Y diréis vosotros, ¿y qué tiene eso que ver con la abundante generosidad de Dios, ¿no? Que es el título de la meditación. Bueno, lo primero, esto es el testimonio de Juan, del apóstol Juan, ¿no? Juan tuvo un privilegio extraordinario, que a mí me habría gustado tenerlo, y es vivir el ministerio público y privado de Jesús. Él no solo vivió con Jesús esos 3 años, sino que además tuvo una relación especial, ¿no? La Biblia lo describe como el discípulo amado, de Jesús,
y aquel en que en la última cena, en el aposento alto, había reclinado su cabeza sobre el pecho de Jesús. Y anoche pensaba en esto, ¿eh? La cabeza reclinada, oír el latido del corazón de Jesús. Supongo que como humano sonaría igual que el nuestro, ¿no? Pero en su aspecto divino yo creo que el corazón de Jesús debía ser mucho más grande, mucho más generoso y mucho más potente que el nuestro, ¿no? No, pues este hombre que vivió, que compartió con Cristo muchas cosas, ¿no? Y además que tuvo una relación muy estrecha con Jesús. ¿M? Él, inspirado por el Espíritu Santo, deja escrito esta epístola, ¿no? Y además dice que Jesús hizo tantas señales, tantos milagros, ¿eh? Bueno, que él solo ha recogido algunos de los que los discípulos presenciaron, dice en el primer texto, ¿no? Hizo muchas señales en presencia de los discípulos, ¿eh? Y otras que no, y que no están recogidas, ¿no? Bien. Bien, yo creo que la relación amorosa y estrecha de Jesús con sus discípulos se deja patente en toda la epístola, ¿no? Yo creo que Jesús atraía a las personas, ¿no? Porque tenía un carácter bello, un carácter atrayente. Lo que él decía era verdad y además era profundo. Y además compartía un amor infinito del que nosotros apenas, eh, bueno, podemos transmitir a los que nos quieren y a los que queremos un poquito, ¿no? Juan tuvo ese privilegio, ¿no? De vivir de primera mano de cerca la predicación de Jesús, los milagros y cada encuentro que Jesús hizo con diferentes personas, ¿no? Esto yo creo que a Juan le da cierta autoridad, ¿no? Para escribir lo que escribió. Además, no solo esto, sino que también vivió los momentos finales de Jesús en la cruz, vivió la transfiguración. Yo creo que todo eso debió marcar profundamente, ¿no? El intelecto de Juan y su manera de ver a Jesús y de ver la salvación, ¿no? Y una muestra más de esa amistad que Jesús tenía con Juan es que en la cruz Jesús encargó a Juan el cuidado de su madre, que entendemos que ya era viuda. Las viudas, aunque Dios había hecho mucho para que las viudas no se sintieran y estuvieran desamparadas, pero Jesús quiso asegurar que su madre, hasta los últimos días de su vida en esta tierra, estuviese cuidada, ¿no? Y protegida por este apóstol que había demostrado amor profundo y sincero por el Maestro, ¿no? Bueno, eh, como autor de uno de los cuatro evangelios y testigo directo de la vida de Jesús, pues su escrito es su testimonio personal, ¿no? De que el ministerio de Jesús, y aquí es donde fundamentalmente yo me voy a centrar, fue abundante, fue prolífico, ¿no? En señales, milagros, experiencias personales enriquecedoras, ¿eh? Y entonces él afirma aún más. Dice que presenció muchas más señales y milagros, pero que no están recogidas en los escritos en el Evangelio de este autor. ¿De acuerdo? O sea que esto es solamente una pequeña pincelada de lo que la vida de Jesús fue el corto periodo de tiempo, porque 3 años es poco tiempo, pero Jesús en 3 años hizo más que posiblemente todos los demás hayamos hecho en toda nuestra vida, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención esto, ¿no? Y ahí es donde quiero, de alguna manera, ir poniendo el acento, ¿no? La abundante generosidad de Dios. Jesús fue generoso en su vida, en su tiempo, en sus relaciones. Fue generoso y abundante, porque hay muy poco recogido en relación a lo mucho que él hizo, ¿no? Bien, si os dais cuenta, hay un pequeño matiz que diferencia estos dos pasajes. ¿M? El primero habla de señales que Jesús hizo en presencia de sus discípulos, mientras que el segundo hace referencia a muchas otras cosas que hizo Jesús. Es decir, pienso que el apóstol está admitiendo que hubo más señales y prodigios que realizó Jesús, pero que ni él mismo presenció. Siempre no estaría con Jesús. Supongo que en algún momento, ¿no? Es decir, repito y recalco, la vida terrenal de Jesús fue fructífera y rebosante de amor. ¿M? Por nosotros, por la raza humana. Él no tuvo otro fin en la vida que esto, ¿no? Y hay un pasaje en Hechos que lo confirma, Hechos 10:38, que dice:
Respecto a Jesús, está hablando Pedro en casa de Cornelio, cuando el Espíritu Santo lo lleva, le insta a ir a la casa de Cornelio, porque Cornelio está buscando al Salvador y no sabe por dónde empezar, y Dios tuvo a bien mandarle un mensajero de, bueno, excepcional, ¿no? Imaginad que Pedro toca vuestra puerta, otro testigo presencial de la vida de Jesús. ¿Cuántas cosas podría contar también Pedro, ¿no? Y supongo que le contó a Cornelio y a su familia. Bueno, pues dice Pedro respecto a Jesús de Nazaret, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Este, Jesús, anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Eh? Maravillosas palabras. O sea, cómo resume el ministerio abundante, fructífero, maravilloso, amoroso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Anduvo haciendo el bien, sanando a los oprimidos del diablo. El diablo no aporta más que sufrimiento. Puede parecer otra cosa al principio, pero siempre terminamos sufriendo en peores condiciones que empezamos. Y Jesús hace todo lo contrario. Jesús nos recoge como estamos, nos recoge maltrechos, ¿eh? Y nos deposita, nos deja mucho mejor, con mejor salud mental, con una vida espiritual más plena, más profunda. Entonces, Juan yo creo que hace aquí una hipérbole, ¿no? Una figura del lenguaje y dice que no habría libros suficientes si se escribieran una por una todas las experiencias de Cristo en este mundo durante su ministerio terrenal, no habría suficientes libros para recoger todo eso. Supongo que es una hipérbole, ¿no? Tampoco habría tantos libros en aquella época, ¿no? Ahora quizás sería más fácil con los repositorios digitales y estas cosas, ¿no? Pero realmente Juan está diciendo, nuestro Señor Jesucristo fue generoso y abundante en su bondad. Fue, bueno, Jesús fue todo, su vida fue ¿eh? hacer el bien, ayudar, consolar. O sea, me encanta esta afirmación, ¿sabéis? Y por eso me he centrado en ella. Me sugiere que tenemos un Dios de amor infinito, todopoderoso, que además es ampliamente generoso. ¿M? De Dios seguro que no habría libro en el universo para escribir todo lo que ha hecho por sus seres creados. Seguro, no cabrían, porque es infinito como Él. ¿M? Entonces, Él es generoso con nuestras necesidades, llena nuestras vidas de cosas buenas, de cosas que son necesarias ¿m? para nuestro bienestar presente y futuro. Dios es un Dios amante, lo dice 1 Juan 4:8. Y además sigue siéndolo hoy. Dios no ha cambiado. Es el mismo hoy y ayer. Tiene el mismo poder y el mismo amor por ti y por mí. ¿Mm? Y como afirma el profeta Isaías, este pasaje siempre me ha gustado y en los últimos tiempos lo recuerdo frecuentemente. En Isaías 59:1 dice, He aquí que no se ha acortado su mano para salvarnos, ni se ha agravado su oído. Y añado yo para escuchar nuestras súplicas. Es decir, el poder de Dios es el mismo en tiempos del profeta Isaías, en tiempos de Jesucristo y en el siglo XXI. Su mano sigue siendo igual de buena, amante y poderosa. Y su oído sigue estando atento. Él no tiene sordera. Nosotros ya algunos tenemos que ponernos un poquito la música más fuerte porque no la escuchamos. Él no. Él no necesita nada de eso. Y además está pendiente de nosotros. Nos ama con amor infinito. Nos quiere y quiere ser generoso con nosotros. ¿Sabéis? Una de las señoras que cuidaron de Esther, hemos tenido en estos 4 años, 5 o 6, ya no recuerdo. Esta mujer era creyente, era africana, y un día la acompañé para llevarla al autobús, la monté en el coche, la llevé para que no tuviera que andar la cuesta de mi casa, que es muy costosa y tal. Y cuando se despide de mí, dice, Señor David, eso de Señor David me llega al alma siempre que lo escucho. Dice, Dios es grande y Dios es generoso. Me dio una lección. Yo quizá en aquel momento estaba un poco triste y supongo que por eso ella me lo dijo. Pues aquel día se despidió de mí recordándome algo que yo sabía y es que Dios es grande, Dios es generoso y Dios es todopoderoso. Termino ya. Solo quiero, os invito a hacer un reto que yo llevo intentándolo cumplir ya un tiempo, unos cuantos años, ¿no?
os invito a confiar plenamente y sin fisuras en el auxilio de Dios. Y os propongo que el reto de que pongáis vuestras vidas, sean las circunstancias que sean, en las manos de Dios, sin duda y sin desconfianza. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, es grande, es generoso, es amor y es todopoderoso. Entonces, en todas y cada una de las circunstancias de vuestra vida, yo os insto, os reto a que confiéis en Dios. Él nunca nos va a defraudar, nunca va a defraudar la confianza que hemos puesto en Él. Y además tengo la seguridad, como dice el Salmo 23, que tu copa y mi copa estarán rebosantes porque el Señor se hará cargo de ti. Sí, tú se lo permites. Que Dios os bendiga. Muchas gracias, David, por esta primera reflexión Gracias. que nos ha llegado. ¿Quién nos emociona? Viniendo de quien viene. Sí, la verdad es que, ¿sabes? Hablábamos de las cartas que escribe Pablo, las que escribe Juan en esta ocasión, que son tan emocionantes y que la Iglesia, supongo yo que las leía con anhelo, y me hacías recordar como cuando yo era niño esperábamos a los pastores que venían de la Unión, porque después de la comida nos contaban experiencias, nos contaban partes de su vivencia. Y así me he sentido en esta mañana, ¿sabes? Me he sentido pues como alguien que tiene una vivencia muy especial con Dios, que nos tiene que traer un mensaje íntimo, y así lo he percibido. Hablas de la abundante generosidad de Dios hacia todos. ¿Sabes? Según estabas hablando de ello, me hacía pensar un texto de Elena White que dice que cuando Jesús entraba por una aldea, cuando salía, todas las enfermedades de todas las personas habían sido sanadas. Como iba haciendo el bien de manera, es verdad, abundante, generosa, pero a todos, sin pensar, sin definir si tú lo mereces, si no lo mereces. Para Él lo merecíamos todos, porque todos somos hijos de Dios y todos somos hijos suyos que sufren por el enemigo y que necesitaba librarles de las garras del enemigo. Y eso es una lección también que tenemos que aprender, hacer el bien generosamente y a todo el mundo. Me hacía pensar en un texto también de Elena White que dice: el sábado justo después de la crucifixión, como la gente en las calles de Jerusalén se preguntaba dónde estaba Jesús, porque habían llevado a sus enfermos y ya no había sanidad para ellos. El vacío, la tristeza que sintieron, porque quien era la solución de sus vidas ya no estaba. Y es que Jesús marcó una diferencia, por eso que tú dices, porque fue generoso abundantemente y para todo el mundo. Era sabido por todos, lo que, según estabas hablando, yo me hacía pensar qué dureza de corazón tiene el ser humano. Ya no solo por los fariseos y los grandes príncipes que, viendo a alguien que hacía tanto bien, quisieron crucificarle, sino por todos aquellos que recibieron generosamente ese bien y que le abandonaron, que le dejaron en su crucifixión, que no hubo nadie que saliera en su defensa. Y a pesar de todo, Él nos amó y murió por nosotros. Y estuvo dispuesto a aguantar por amor hacia nosotros. Es un Dios, desde luego, generoso, amante, alguien que merece, todo nuestro... Si me permite, Sí. nosotros estamos igual que aquellos, ¿sabes? Sí. Porque nosotros también recibimos de Jesús generosamente cada día,
y a veces no lo colocamos en el lugar que debe de colocarse en nuestra vida, que es el lugar principal, el primero. Y a nosotros no nos debe de pasar como aquellos que tú bien has resumido del Espíritu de Profecía, que buscaban al Maestro, al Salvador, al Sanador. Nosotros lo tenemos. No está presente en las calles de nuestra ciudad, en nuestro pueblo, pero puede estar presente en nuestra vida, ¿no? Entonces, deberíamos de ser muy agradecidos, transmitir a otro el amor que nosotros sentimos y que Jesús nos regala cada día. Pues Jesús nos regala cada día mil cosas. Y además tienes sanación para nuestra vida, ¿no? Tienes salud para nuestra vida física y espiritual. Y solo hay que pedirlo. Él dice que lo que pediré al Padre en mi nombre, ¿no? Yo lo Nos haré. concederá. Es decir, que deberíamos de no pasar por la experiencia de aquellas personas, ¿no? Aunque como tú bien dices, y lo dice la escuela sabática esta semana, somos duras cerviz. Y a pesar de que estamos viendo la nube en la montaña, pues se nos ha olvidado que Dios existe, ¿no? O que Jesús puede ayudar. Él vive, desde luego. Esther. Pues lo primero, David, agradecerte la calma que nos ha dado tu reflexión. Es muy calmante, la verdad, y se agradece, porque nos hace falta bastante calma, ¿verdad? Y tal y como está todo ahí alrededor, la verdad es que hacemos bien en recordar aquellas cosas. Bueno, yo no he sido de las que ha dicho alguna vez, oye, me hubiera gustado estar viviendo en aquella época al lado de Jesús, viendo lo que hacía. Quizás sí, pero voy a decir algo muy raro. A mí me hubiera gustado ser alguien que lo ve, no necesariamente en primera fila, sino desde atrás, ¿sabes? O sea, me hubiera gustado ver la panorámica y ver un poco lo que estaba ocurriendo. Quizás que no me atrevo a decir, oye, me quiero acercar también tanto como Juan, no lo sé. Ya tendremos tiempo en la Tierra Nueva, pero me hubiera encantado, ¿sabes? Tener una pequeña mirilla y observar todo aquello. Tenemos una pequeña vislumbre también en la Biblia con respecto a lo que hizo Jesús durante todo aquel tiempo. El espíritu de profecía nos hizo cosas preciosas también de lo que hacía. Pero estoy convencida, y gracias además por hacernos pensar, ¿no?, en lo que dijo Juan, hay mucho más. Estoy convencida de que cuando lleguemos a la Tierra Nueva nos vamos a enterar de un montón de cosas chulísimas y vamos a conocer un montón de gente que no está en el texto bíblico, pero bueno, que evidentemente fue también depositaria de lo que Jesús hizo por él o por ella, ¿no? Y tenemos muchas aventuras seguro que contar. Pero también en la vida diaria, hoy, podemos también transmitir esa experiencia. A veces pensamos, ¿verdad?, que los milagros solo ocurrían en aquel momento, pero si yo sigo diciendo que Jesús es un Jesús vivo, que está intercediendo por mí, evidentemente tengo que poder contar algo de lo que hace en mi vida diaria, definitivamente. Y lo enlazo con algo que pensaba mientras también nos estabas comentando esto. Porque a veces olvidamos que efectivamente el autor del mal es otro y que los sufrimientos son culpa del otro, siempre, ¿verdad? Y todo lo que pasa de malo es culpa del enemigo. Y yo estaba escribiendo mientras te escuchaba esto, con lo que termino. Jesús daba sanidad y consuelo para solucionar el sufrimiento y el dolor que había causado el enemigo. Daba esperanza a los desesperados y daba vida a aquellos que estaban enfermos e incluso a algunos de los que habían muerto ya. De manera que recordemos que Jesús, el Jesús en el que creemos, hoy sigue dando sanidad, sigue dando consuelo, sigue dando esperanza, sigue dando vida y nos ha prometido vida eterna. Así que si realmente creemos eso y estamos experimentando eso de alguna forma en nuestra vida cotidiana, espero que lo transmitamos también a quienes están a nuestro alrededor. Y ya queda menos para que nos cuenten todas esas historias que también pasaron, pero no le dio espacio a Juan para contarlas todas. Pues primero, que es muy importante lo que David nos ha presentado en el aspecto de que cualquier cosa que sea sobre el carácter de Dios, meditar sobre el carácter de Dios pues nos deja a veces así, ¿no?, como nos ha dejado emocionados, ¿no?, por un aspecto, sea la justicia de Dios, ¿no?, sea en este caso su generosidad, la abundancia de su amor, su disposición a escuchar, o sea, cualquier cosa que nos acerque a pensar lo que Dios es capaz de hacer por nosotros es precioso. Así que nos hemos detenido y tu meditación ha sido genial. Y ahora, buscando el aspecto un poco menos emotivo, las cartas. Yo también he hecho el servicio militar. Realmente, yo creo que el servicio militar, para aquellos que no nos gustaba, como tú has dicho, el ambiente de sentirte descolocado ahí, cualquier cosa que recibíamos del mundo exterior, cualquier muestra de cariño, de afecto por medio de una carta, era algo
y me imagino a ti leerlas de 7 en 7, ¿no? pero tenía que ser maravilloso. Entonces me gusta el énfasis que has hecho a decir la epístola de Juan, que no deja de ser, lo que lo has dicho, uno de los 4 evangelios, ¿no? Pero es que esa carta está disponible para cada uno que quiera acercarse a ella y leerla cada día. Esa carta está escrita para nosotros, para ti. Tú quieres, en el principio era el verbo era con Dios, todo fue hecho, vimos su gloria, habitó entre nosotros. Hay cada aspecto de que podemos ver. Eso dice el pastor Roberto Badenas, que el Evangelio de Juan pasa de las masas a los encuentros individuales, la samaritana, Nicodemo, o sea, una serie de, ¿no?, el ciego, tal. Tú crees en el Hijo de Dios, ¿quién es para que yo? Pues le estás viendo, soy yo, y postrado le adoro. O sea, son encuentros individuales. El Evangelio de Juan recoge, encierra muchas de esas cosas que el creyente a solas puede encontrar realmente y que puede permitirle la conexión con Dios, ¿no? Maravilloso todo lo que has descrito y de hecho, pues incluso como has insistido también, en toda circunstancia. Es muy importante que sea cual sea nuestra circunstancia, nosotros pensamos que Dios es el mismo, pensemos que es el mismo ayer, hoy y por siempre, ¿no? No olvidemos que esa carta está ahí a nuestra disposición y ojalá que nos acerquemos pues casi cada día a poder escuchar esas cosas que realmente nos saquen de este mundo que nos tiene descolocados, donde no nos tenemos que adaptar. Y como muy bien ha dicho Esther en esta semana, que ha sido el día de la prevención del suicidio, ¿no? Pues mucha gente no soporta, no resiste, y por no sufrir, no por no vivir, sino por no sufrir, acaba pues poniendo fin a su vida, ¿no? Entonces, pues nada, aleluya, el Señor vive, reina y nos ama, y además con gozo esperamos en sus promesas. Así que nada, muchas gracias, David, por tu invitación a reflexionar sobre el tema. Gracias a Dios. No. Yo, si me permitís, Sí. pequeño detalle, yo creo que nos falta centrar más nuestra vida en Dios y menos en nosotros mismos. Cuando nos centramos en nuestra vida, en lo que nos pasa, hombre, vivimos en este mundo, evidentemente, tenemos un trabajo, una familia, unas cosas que hacer cada día, ¿no? Pero yo creo que centramos demasiado en nuestro yo, en nuestro pequeño mundo individual, y no nos centramos tanto en Dios, ¿no? Lo más importante de nuestra vida es Dios, lo que vamos a estudiar en la escuela sabática. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? O sea que Jesús puso los valores en su lugar, puso primero a su Padre, siempre. Jesús no salía a hacer su ministerio sin antes haber estado en comunión con el Padre. ¿De acuerdo? Y luego están los otros. Y yo soy el final. Yo personalmente soy el final. Cuando una persona hace esto, Dios le bendice, le ayuda, incluso le da felicidad o paz en momentos duros y tristes. Porque ha centrado su vida en Dios. Cuando yo la centro en mí mismo, los problemas me hunden. Y entro en una depresión y entro en una tristeza, ¿no? Y Jesús promete ayudarnos a llevar las cargas y a darnos una paz que nadie puede dar más que Él, ¿no? Entonces yo también, con esto quiero decir que con este Dios tan abundante que tenemos, ¿qué mal nos puede dar Dios? Ninguno. Dios es amor. Entonces, cuando tú dejas todo y pones todo en manos de Dios y dices, Señor, tú eres lo más importante en mi vida y quiero dar la imagen a través de mi vida, de mis palabras, de mis actos, que tú quieres. El Señor nos va transformando, nos va cambiando y nuestra vida se va haciendo diferente, y lo que antes parecía ya no parece, y lo que antes no parecía ahora sí parece, ¿no? Entonces invito a mí mismo, me lo invito cada día y a todos a dejar que Dios ocupe el primer lugar, pero de verdad, en nuestra vida. Y entonces empezaremos a recibir todavía más abundancia de ese amor generoso que tiene Dios. Amén. Quizá, David, es que hemos cambiado como sociedad y como iglesia ese orden y a veces el yo está en primer lugar, ¿verdad? Necesito tiempo
pues porque quiero ir al gimnasio o quiero ver esta serie o tengo derecho a tener tiempo para mí mismo. Y entonces, primero me ocupo yo, luego, si acaso, el prójimo, y Dios lo dejo para lo que me sobre. Y quizá eso sea todo un error. ¿Es eso lo que nos estás queriendo decir? Ujú. No, bueno, yo lo digo por mi propia vida, ¿no? Cuando Dios es lo primero, todo cambia. Todo cambia, de verdad, es diferente. Lo que te pasa se vive de otra manera y no te angustias tanto, no te sientes que no hay solución, ¿no? Para las cosas, ¿no? Si Dios está al tanto de todo. Dios nos ama a nosotros y a nuestros seres queridos más que nosotros mismos. Y Él está pendiente de cada uno de nuestras necesidades. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Pues responder con amor al amor de Dios. Y entonces, ese Dios infinito, ese amor, ese Dios abundante, pues, ¿qué hizo Dios con Moisés? Moisés fue un hombre, Dios lo tuvo que entrenar, ¿eh? 80 años tenía cuando empezó y 40 los pasó hablando con Dios a través de la naturaleza. Y bueno, sabéis que escribió Job y escribió los libros en ese momento. Dios le inspiró, ¿no? Pero este hombre, Dios tuvo que entrenarlo. ¿Y por qué? Porque los seres humanos creemos que tenemos muchas habilidades, pero a veces para Dios esas habilidades no sirven. Entonces, bueno, pues cuando pongamos a Dios en primer lugar, Él modelará, ¿no? Nuestras habilidades, nuestros dones que Él nos ha dado. O sea, todo lo que tenemos es de Dios. No tenemos nada nuestro, o sea, los dones, lo que somos es Dios. Dios nos lo ha concedido, ¿no? Y quiere que lo aprovechemos de la mejor manera, ¿no? Así que, repito, el reto, ¿no? El poner a Dios, confianza en Dios plena, en todas las circunstancias, en todas, sin excepción. Y yo creo que veremos la mano de Dios. Amén. Pues vamos a dar por terminada esta primera reflexión. Te vamos a despedir, David, porque te tienes que seguir ocupando en casa de tareas familiares. Ha sido un placer tenerte aquí en esta primera reflexión que casi es una introducción a lo que vamos a estudiar en la escuela sabática, porque nos has hablado del amor de Dios, nos has hablado de esos encuentros personales. Bueno, qué gusto ha sido tenerte y esperamos disfrutarte muchas más veces. Pues si Dios quiere, así será, y os deseo un resto de programa muy bendecido y poner a Dios en primer lugar y veréis cómo el programa será maravilloso, extraordinario. Gracias por todo. Vamos a pedirle a Juan Luis que nos ponga una pequeña pausa musical y enseguida vamos al estudio de la palabra, al estudio de la escuela sabática.